A continuación vamos a ver otra adaptación del análisis funcional que tenemos y de nuestros métodos de generación de conceptos, que es la aplicación al diseño de servicios. Este es el análisis funcional que normalmente tenemos, donde tenemos inicialmente una caja negra que queremos descomponer en subfunciones y vamos a enfocarnos en sus problemas críticos. Esto es lo que usualmente tenemos, unas entradas de material, energía e información, y de igual manera unas salidas, y tenemos una función que es un objeto sobre un verbo. Esto lo queremos adaptar para el diseño de servicios. Para eso, ¿qué tenemos? Entonces, inicialmente vamos a mirar un poco qué es la definición de un servicio. Aquí tenemos tres definiciones. Definiciones hay variadas. Aquí tenemos unas que nos aplican para nuestra temática. Entonces un servicio puede ser un sistema complejo donde se organizan diferentes recursos, entonces como tenemos personas, tecnología, organizaciones, para llevar a cabo una actividad o un fin concreto. También tenemos como una definición del diseño de servicios, esa actividad económica que crean valor y proporcionan beneficio a los clientes, que al producir un cambio deseado a favor del receptor del servicio. Esta es muy importante, ya vamos a ver. Y la definición 3 es un conjunto de atributos que el consumidor considera de un determinado bien para satisfacer sus necesidades y deseos. Y primordialmente son atributos intangibles. Esta ya es totalmente alineada a lo que hemos trabajado en otros puntos del análisis funcional. Y a partir de eso tenemos esta nueva definición de un servicio. Igual para el análisis funcional. Entonces vemos que es un cliente que entonces está recibiendo unas actividades que le producen un valor. Entonces el que entrará a esta caja negra que normalmente tenemos en el análisis funcional es el cliente. Y que sale de esa caja negra el cliente satisfecho. Entonces lo que va a ocurrir es que el cliente entra, recibe un conjunto de atributos que tenemos y saldrá satisfecho. Esto es la forma de ver el diseño de servicios desde el punto de vista del análisis funcional. Y a partir de eso vamos a aplicar nuestros métodos. Para el diseño de servicios, antes de empezar a aplicar como tal el método, hay unos puntos importantes en ese diseño de servicios. En ese diseño de servicios hay estas 4 categorías que nos encontramos aquí, que es el grado de estandarización. Entonces, ¿qué tan estandarizado vamos a hacer el servicio? El servicio se lo vamos a prestar a todas las personas o a todos los clientes de la misma forma. Si eso implicará unos efectos, especialmente para decir qué le vamos a agregar, y finalmente impactará cuando nosotros diseñemos nuestro diagrama morfológico. Entonces, ¿qué tan estandarizado está? Si es igual para todos, un ejemplo de algo que es muy similar para todos podría ser una venta de boletas. Entonces, no importa qué tipo de cliente sea, él le entra, puede ser a una página, las compra, alguno comprará unas más costosas, otros más económicas, pero todos entran a la página y compran de la misma manera. El grado de contacto con el cliente. Entonces, ¿qué tanto contacto tenemos cuando prestamos el servicio al cliente? Algunas veces tenemos mucho contacto, entonces puede ser en una boutique de ropa, entonces donde la persona va, le hacen el producto a su medida, entonces en todo momento está en contacto, entonces le estamos mostrando el producto, él se lo mide, se le ajustan las medidas, estamos hablando exactamente del servicio. Entonces en todo momento se está atendiendo a la persona y en todo momento él está dentro del sistema. Por otro lado, podríamos tener poco contacto con el cliente en el caso que yo pida un servicio de reparación de un producto electrónico, puede ser. Entonces yo voy, entrego el producto se mantiene, el cliente no permanece. Después de que le hacen reparación, el cliente vuelve y se le entrega el producto, pues ya con la reparación. El cliente está en poco contacto, o el servicio mientras se le presta, el cliente no está en contacto porque está alejado del producto. Entonces este es un punto muy importante, incluso es de las bases con las cuales vamos a trabajar el análisis funcional.
La mezcla de tangibilidad o intangibilidad. Hemos visto que los servicios, llamamos que es un servicio cuando la mayoría de los atributos son intangibles. Y un ejemplo de un servicio que es muy intangible podría ser es el servicio, lo que llamaríamos el servicio de universitario o el que ofrecen las entidades de educación. Se ofrece poco, se tiene poca intangibilidad porque lo principal que tiene el servicio educativo pues es el conocimiento. Entonces todo fluye a partir, todo se media a través del conocimiento, que es algo intangible. Podríamos tener algo que es un servicio un poco más tangible, que es un servicio de un restaurante. Entonces hay algo que es muy importante en ese servicio, pues justamente es la comida, y esa comida tiene un aporte importante. Entonces esa parte y es tangible, mientras que en el otro el conocimiento es intangible. Y como sabemos, entonces estos servicios se mueven entre atributos tangibles, intangibles, pero de pronto en la gran mayoría, para nuestro caso estamos diciendo, si hay muchos atributos intangibles, hablamos de un servicio. Y el cuarto punto que tendremos en cuenta es a quién vamos a dirigir ese servicio. Igual que cuando hablamos que vinculado con el contacto con el cliente, entonces el servicio se puede dirigir a las personas o a objetos. Cuando yo se lo dirijo a las personas, entonces en el caso de la universidad, le estoy entregando el conocimiento a la persona. En el caso de la reparación del equipo, le estoy entregando el servicio al objeto que es de la persona. Entonces, es muy importante a quién estamos dirigiendo. A partir de eso, encontramos aquí una matriz que nos muestra algunos ejemplos de esos tipos de servicios que podemos encontrar mezclando dos tipos de estas categorías o de estos criterios. Uno es a quién está dirigido, a personas o a posesiones o a objetos, y si es principalmente tangible o intangible. Entonces, basados en estos dos, podemos encontrar un grupo de servicios. Vemos aquí el primero, cuando las acciones son tangibles o sea, principalmente es tangible y se dirige a las personas. ¿Qué tipos de servicios son de esos? Ejemplo, el transporte de pasajeros. Entonces, se lo estamos entregando a las personas y es principalmente tangible porque ahí están los vehículos. El hospedaje, igual, se le entrega a las personas y es muy importante la habitación, ese espacio. Gimnasios, donde es muy importante los equipos para poder hacer el servicio, para poder prestar el servicio, y se le está entregando a personas. Restaurantes es uno de los mayores ejemplos. Aquí tenemos entonces varios ejemplos de esos servicios que son con bastante tangibilidad y están dirigidos a personas. Estos ejemplos que tenemos aquí son servicios con un alto grado de tangibilidad y que está dirigido a posesiones. Entonces encontramos el transporte de carga. Necesito que me transporten algo, se mueve la mercancía, la persona no está dentro del servicio, y que es importante justamente ese vehículo de transporte. Entonces hay una alta tangibilidad, es muy importante el equipo de transporte y él está dirigido al producto que se está moviendo. Almacenaje bodega funciona muy similar a lo que decimos de transporte. Eliminación y reciclaje de desechos está dirigido justamente a los desechos, y es muy importante entonces todos los equipos de tratamiento de esos residuos. Estos son ejemplos entonces que son muy tangibles y diferentes. Acciones intangibles, entonces donde es más intangible y está dirigido a personas. El mejor ejemplo que hemos nombrado, el de la educación. Publicidad, entonces cuando hay publicidad entonces está dirigido a las personas y la mayoría es intangible. Los servicios de atención psicológica, entonces es muy intangible esa atención y está dirigido a las personas. La educación, que fue el que nombramos, tenemos varios de esos. Y finalmente tenemos las que son principalmente intangibles y están dirigidos a objetos. Entonces tenemos todos los que son como servicios de asesoría, digamos un seguro es muy intangible, está dirigido, puede ser a una posesión, a un vehículo, entonces aseguro el vehículo, es un servicio de seguro al vehículo y es muy intangible.
todo lo que es de investigación, todo lo que es de banca, entonces está dirigido a los depósitos financieros. Y un CDT está dirigido al dinero, no está dirigido directamente a las personas o a esos recursos de las personas. Entonces son muy intangibles y están dirigidos a procesos. Aquí tenemos entonces una variedad de ejemplos de servicios y que deberíamos tener en cuenta en el momento de diseñarlos. ¿Cómo es ese tenerlos en cuenta en el momento de diseñar? Y aquí tenemos una asociación principalmente con el nivel de contacto, otro de los criterios que encontramos, pero de todas maneras no deja de estar relacionado con los otros que hablamos, si está dirigido a personas, si es más intangible o intangible. Estos son, el libro de Chase de administración de operaciones nos propone estos y hay muchos más. Algunos de estos entonces si es con mucho contacto con la persona o con poco contacto. Entonces un ejemplo de ello es una ubicación, el diseño de una ubicación. Si tengo alto contacto con el cliente, preferiría estar muy cerca del cliente, entonces, pero cerca del cliente, porque el cliente tiene que ir a recibir el servicio, tiene que desplazarse, tiene que estar cerca, ¿no? Mientras que si es con poco contacto, entonces prefiero trabajar en una ubicación donde pueda ser más económica y donde me enfocaré de pronto en el transporte para poder llevar el servicio hasta el dado caso. Otro ejemplo que tenemos aquí que podemos tener en cuenta es la programación. Entonces, cuando es con alto contacto, entonces que puede ser perfectamente un servicio de banco, una peluquería. Entonces el cliente forma parte de nuestro sistema, él está dentro de nuestro sistema. Entonces mi programación debe estar en función de esas personas que estarán dentro de nuestro sistema. Mientras que en uno con poco contacto, entonces el cliente no está en el sistema, puedo trabajar en función de cumplir una fecha de entrega. Entonces lo que decíamos, la reparación de un equipo, entonces a una fecha de entrega yo me programo con diferentes servicios teniendo en cuenta que el cliente no está. El diseño del proceso, muy importante. Entonces el cliente otra vez está inmerso, debo estar en función de él, y en este no pasa el cliente, entonces puedo organizarlo de otra forma. Las habilidades de los trabajadores, ahorita los vamos a ampliar, pero entonces aquí necesitan personas que puedan contactarse muy bien con el cliente, deben tener capacidad para interactuar con él. Mientras que aquí necesitamos con poco contacto personas un poco más con capacidades técnicas para que puedan desarrollar muy rápido estos servicios. El pago de salarios, la producción variable requiere sistemas de salario basados en los tiempos. Entonces, ¿cuánto tiempo estoy con ese usuario? Mientras que en poco contacto, entonces basado en la producción, logro cumplir una producción, logro entregar a tiempo. Entonces es muy diferente esa planeación. Este es un conjunto de todas estas características que yo puedo tener en cuenta en el momento del diseño de un servicio, teniendo en cuenta el nivel de contacto con él. Esto me va a servir muy especialmente en el diseño de mi diagrama morfológico. Ampliando esto, tenemos ese nivel de contacto como me ayuda a identificar el tipo de personas, teniendo en cuenta que es un servicio, es una mezcla entonces de personas que se relacionan con ellas. Entonces, ¿cómo quisiera contactarlo? Si tengo poco contacto con el cliente, entonces prefiero de pronto personas con habilidades de oficina, mientras que si tengo mucho contacto con el cliente, necesito personas con habilidades de diagnóstico. Entonces, y tenemos un poco en la mitad habilidades verbales, de ayuda, del gremio. Ellos poco contacto, ellos alto contacto. Las operaciones, entonces las operaciones cuando el cliente no está, entonces debo hacer papeleo, ser eficiente, mientras que con un alto contacto, entonces debo tener una mezcla de clientes, que puedo tener una mezcla de clientes con diversidad de solicitudes y debo responder a eso. Las tecnologías, entonces me enfoco con poco contacto en automatización, mientras que con mucho contacto entonces equipos de trabajo
para cada una de esas características diferentes que quiere el cliente. Y como es deficiente mi forma de contactarme con mi cliente, cuando tengo poco contacto, entonces una opción es contacto por correo. ¿Qué ocurre? Puedo llegar a muchos clientes, pero la eficiencia no es tan buena. ¿Por qué? Pues porque envío 200 correos y de esos correos solo 2 lo leen. Si empiezo a aumentar el nivel de contacto, entonces ya tendré que atenderlo frente a frente. Entonces, al atenderlo directamente es muy eficiente en el sentido de que es un contacto directo, más fácil la venta. Pero bueno, aquí dice eficiencia en producción, pues no puedo atender a tantas personas. Mientras que aquí en el contacto por correo llegué a 200, eficiencia llegó a 2 porque solo puedo visitar a 2 personas. ¿Qué tan fácil, qué tan eficiente es esa? Por 2 personas que atendí, posiblemente esas 2 las logré una venta, logré una atención adecuada. Mientras que en un contacto por correo envié a 200 y solo esas 2. Hay que evaluarlo según mi nivel de contacto, cómo debo planear mi sistema. Con esto tenemos las características generales de cómo es. Y ahora lo que vamos a mirar es un ejemplo. El ejemplo de ese análisis funcional. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro primer paso de nuestro análisis funcional. Un cliente con vehículo dañado va a haber una función que es reparar el vehículo y sale el cliente con el vehículo reparado. Este ejercicio está como tal en el chase, está todo completo y vemos la secuencia donde hay una llamada del cliente y se empieza a atender, se programa, el cliente es atendido, lleva el vehículo, se recibe el cliente, obtiene información del vehículo, se le explica el problema, se hace un diagnóstico y entonces aquí es una de las primeras variaciones que tiene nuestro análisis funcional. Aparecen estas decisiones. Justamente como el cliente está dentro de nuestro sistema puede cambiar según las decisiones del cliente. Entonces él puede decir que no está interesado, que la causa está clara, no, o que sí está clara, entonces paramos algo. El cliente afecta cómo se desempeña mi servicio. Otra cosa importante es que vemos que todo este flujo está en función más que todo del cliente, por dónde va el cliente y cómo va ocurriendo. Lo cierto es que continuamos con este proceso, el cliente se le prepara el estimado de tiempo y costo, el cliente aprueba el servicio, aquí podría esto perfectamente ser otra decisión de no lo aprueba y se generan otras conjunto de actividades. El cliente espera o abandona el local, puede ser, entonces le proporciona algo si decide esperar, si no, bueno, programar y efectuar el trabajo, se verifica el trabajo, se avisa al cliente, se limpia, se prepara la factura, el cliente paga la cuenta, entrega el vehículo y el cliente sale satisfecho. Este es un ejemplo del chase, vamos a ampliarlo con otro más. Y especialmente nosotros a partir de este análisis funcional vamos a identificar si el cliente tiene alto o bajo contacto. Vamos a utilizar de igual manera esta fórmula. El nivel de contacto estará dado por el tiempo en el front office, que es todo lo que está. Vemos aquí esta línea de visibilidad, todo el tiempo que el cliente está acá, todo el tiempo de estas operaciones se llama el front office, sobre el tiempo del servicio que sería todo este tiempo. Vamos a llamar front office todo esto de aquí al frente y back office todo lo que ocurre sin que el cliente esté en contacto directo, y vamos a entonces a partir de eso a decir si es un servicio con alto o con bajo contacto. Vamos a utilizar la medida del 50%. Si está por encima del 50% es alto contacto, si está por debajo del 50% es bajo contacto. Después de que he hecho este análisis funcional, vemos que otra vez tenemos funciones. Tendremos que hacer un diagrama morfológico, una selección de subproblemas importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esta función? ¿Cómo vamos a limpiar el automóvil? ¿Qué equipos son los más adecuados? ¿Cómo vamos a avisar al cliente? ¿Qué oportunidades tengo para proporcionarle esa sala de espera o de servicio de transporte al cliente? ¿Se le puede entregar? ¿Qué tipos de transporte le voy a ofrecer? ¿Cómo voy a recibir? Entonces, para cada una de estas funciones tendré que
plantear soluciones, igual que en mi diagrama morfológico del análisis funcional usual. Con esto, entonces, ¿qué sigue? Análisis funcional, lo tenemos completo y generamos los conceptos de servicio en este caso. Seleccionamos los conceptos con la misma matriz de ponderación y hacemos la arquitectura del producto. Aquí otra vez aparece la arquitectura del producto, se basa en el diseño de la planta. Aquí vemos un ejemplo típico. Aquí lo que diseñaremos es el restaurante. Tenemos una operación de el cliente se sienta, el cliente toma su almuerzo. Entonces puedo colocar estas sillas. ¿Cuántas sillas puedo colocar? El cliente, tenemos que ir a llevarle el almuerzo al cliente o el cliente pasa por acá. Eso sale del diagrama morfológico y de esta mezcla con la arquitectura, donde yo decido cómo se va a organizar esta planta. Entonces, basado en estas operaciones, yo las agrupo y digo cómo organizo mi servicio. Vamos a hacer un ejercicio adicional para que nos quede claro y para que hagamos totalmente el cálculo. Debemos desarrollar una propuesta de análisis funcional para venta de etiquetas de cine. Entonces, como mínimo se deben presentar 7 procesos de funciones, 7 procesos que son funciones, y de ellos 2 de decisión. Identifique el grado de contacto con el cliente. Y vamos a tener unas funciones que esperamos que es asegurarnos de tener estos procesos, que es revisar la disponibilidad de las sillas, que lo vamos a ejecutar en el back office, entregar tapas de descuento en el front office y imprimir la boleta. Bueno, ahora que tenemos entonces para la solución del ejercicio, lo primero que identificamos aquí es la línea de visibilidad que veíamos en el ejercicio del Chase, donde por encima tendremos todos los procesos de cara al cliente y por debajo todos los detrás del cliente, llamamos así, donde vamos a llamar esto front office y esto back office. En el área de sistemas esto tiene otros nombres. Este front office y back office tienen una similaridad, pero no es exactamente igual. En el front office, entonces, en este caso vamos a tener un cliente, una llegada a un cliente, y este cliente lo primero que va a hacer es revisar la cartelera de eso. Para que el cliente haya podido revisar la cartelera, antes se le diseñó una programación de películas que se van a ofrecer, y después de que el cliente ha seleccionado su película, va a hacer la fila para comprar su tiquete. Se recibe al cliente después de que ya hizo su fila y el cliente hace la solicitud de las sillas que desea. Entonces yo aquí reviso la disponibilidad de las sillas. Hay disponibilidad de sillas, entonces le evalúo si hay disponibilidad de sillas, le comento al cliente. Si no hay disponibilidad de sillas, el cliente se retira. Este es bajo este diseño. Pero si hay disponibilidad de sillas, entonces le informo el costo al cliente y el cliente se pregunta si está de acuerdo con ese cobro. En el caso que no esté de acuerdo con el cobro, el cliente se retira. Si está de acuerdo, entonces hace entrega de sus tapas de descuento, paga el excedente y después de que paga el excedente, entonces ya podemos imprimir las boletas y le entregamos las boletas y el cliente se dirige a la sala. Entonces hay 2 actividades donde el cliente tomó decisión y bueno, en estas no sale satisfecho, mientras que en esta sale satisfecho. Este es como el análisis funcional de mi servicio. Muy importante que distinguí procesos o funciones en el front office y en el back office. Miremos que sigue manteniéndose lo de verbo sobre un objeto o flujo: entregar, solicitar, revisar, diseñar. Ahora vamos a calcular los tiempos. Entonces podemos decir que revisar la cartelera el cliente se demora 5 minutos, pero para haberla revisado, entonces yo diseñé esa programación de la cartelera que me tomó 10 minutos. Después se le hizo fila 10 minutos, recibirlo y saludarlo al cliente 1 minuto. El cliente se demoró 2 minutos seleccionando las sillas, 2 minutos evaluando esa disponibilidad. Se le informa en 0.5 minutos la disponibilidad, se le informa en 0.5 minutos el costo. Si está de acuerdo con el costo, lo evalúa en 2 minutos. Él entregando las tapas 3 minutos, pagando el excedente 5 minutos, se imprimen las boletas en 2 minutos, se le entregan las boletas en 1 minuto y listo, tenemos todo esto.
Ahora vamos a calcular con estos datos el nivel de contacto. Entonces, tiempo en el front office. Tenemos que sumar todos estos tiempos de aquí de la parte superior. Entonces, vamos a sumar todos esos tiempos. ¿Cuánto nos da? Y tiempo del servicio, pues entonces ahora incluyo estos 14 minutos que tengo acá abajo. Esto me da, en el front office tengo todos estos que corresponden a estos que están acá arriba. Y en el back office esos mismos más estos 14 minutos, más 10, 2 y 2. Eso me da un valor de 30 en el front office, 44 de todo el servicio, me da un 68%. Eso me indicaría bajo nuestro esquema que estamos manejando que es un servicio de alto contacto con el cliente. Teniendo en cuenta que es un servicio de alto contacto, tomaré las decisiones asociadas que tenemos y que nos propone Chase. Bueno, tendremos que hacer nuestro diagrama morfológico y para ese diagrama morfológico entonces es muy importante que podamos tener aquí en cuenta esto. ¿Qué tipos de trabajadores vamos a tener? ¿Cuáles son los más valiosos? ¿Cómo vamos a programar nuestro servicio? ¿Cómo vamos a diseñar nuestro proceso? Teniendo en cuenta que ya vimos que el cliente está en todo momento en ese proceso. ¿Cómo vamos a planear la capacidad para no perder a ese cliente? Vemos que hay opciones de que se vaya. Si se demora mucho, podría irse. Si no le estamos ofreciendo el valor adecuado, si no le estamos ofreciendo la capacidad de sillas, se retira. Entonces tenemos que hacer esa programación basado en eso, construir nuestro diagrama morfológico y seleccionarlo con unos criterios adicionales que ahora tenemos. Este es el libro de la bibliografía base para el diseño de servicios que hemos utilizado, que es el Chase.